buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase número 6 enfocado en el tema 13, que es la preparación del molde para cortar. Antes de eso, tenemos que tener unos conceptos claros, ¿sí? Lo primero es con relación a la orientación de la tela. Antes de comenzar a colocar los patrones sobre la tela, es primordial conocer cuál es la trama y cuál es la urdimbre, para que las prendas queden correctamente confeccionadas. La primera pregunta que nosotros nos debemos hacer antes de es el término hilo de la tela, que también se conoce como el sentido del hilo y se refiere a la dirección que siguen los hilos de la urdimbre, que es longitudinal, es decir, aquellos que van en la longitud y el largo de la tela como tal. Y lo que es la trama, que ya es transversal, que son aquellas que van horizontalmente, o sea, a través de la trama. Y lo que se conoce en sentido diagonal, que es una palabra que siempre hemos escuchado, que al bies, que al sesgo, es cuando nosotros ubicamos el molde en diagonal, es decir, en diagonal al sentido de la trama con la urdimbre. Pero ¿por qué es tan importante el hilo de la tela? O sea, ¿por qué es tan importante la dirección del hilo de la tela? Tener en cuenta el sentido del hilo influye directamente en la buena caída y el calce y la forma que tomará la prenda, por supuesto. Por lo general, los patrones siempre se colocan en el mismo sentido en el que va el hilo de la urdimbre. Esto se debe a que esos hilos son más firmes y más resistentes que los de la trama, o sea, es decir, los que van verticalmente son más resistentes que los que van horizontalmente, los cuales pues que tienden a ceder ligeramente los que son de la trama. Por eso es que normalmente el ancho es el que maneja un poquitico de stretch o de elongación, es porque estos hilos de la trama normalmente son más propensos a tener un poquitico más de elongación, hacia un pequeño porcentaje, y con el tiempo tienden a ceder más. Continuando en cómo colocar los patrones correctamente, generalmente el sentido del hilo viene señalado en los patrones, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Viene señalado ya sea con una línea recta larga que termina en una punta de flecha hacia abajo, o a veces tiene en ambas puntas de la línea, o sea, en ambos extremos de la línea que les estoy mencionando, tienen también sus flechitas, que da como una flecha hacia arriba y una flecha para abajo, pero es la misma. Lo importante es que esta flecha debe ir en el mismo sentido del hilo, lo que hablábamos ahorita. Viene en el sentido de la urdimbre, es decir, viene a lo vertical de la tela. Y cuando el patrón esté sobre la tela, debes asegurarte de que la línea del hilo trazada sobre el patrón quede paralela al orillo. Esto se hace midiendo la distancia entre ambos con una regla o cinta métrica a lo largo de la línea. Aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ver pantalón conmigo, que aprendieron a aplomar una tela, que es básicamente el molde del pantalón tiene una línea por donde va el hilo de la tela que debe ir totalmente paralela con el borde o el orillo de la tela, porque si queda ligeramente inclinada es cuando se empiezan a presentar los defectos, que la bota se dobló, que se fue para la izquierda. Entonces pues ubicando la tela verticalmente sobre la urdimbre o al hilo de la tela nos va a hacer evitar cualquier tipo de fallas a futuro. Aquí tenemos una imagen que nos va a ayudar como a aclarar un poquitico más las dudas. Digamos que nosotros aquí tenemos un rollo de 10 metros de tela. Compramos en Telares Medellín, compramos en la textilera 10 metros de tela. ¿Qué pasa? Nosotros realmente lo que compramos es el largo de la tela, ¿cierto? Que en este caso serían 10 metros. Pero esa tela por defecto viene con 1,50 m de ancho, normalmente. Pero nosotros también vamos a encontrar telas que tienen 2,80 m, como las telas de cortina. Encontramos también telas de 80 centímetros de ancho, como algunas telas recamadas a mano. Y pues según el tipo de tela, pues también viene el tipo de ancho. Entonces acá tenemos pues el ancho, que como vemos es la misma trama horizontalmente. Encontramos el orillo de tela normalmente que viene punteadita, como si le hubiese pasado una máquina al costado. El urdimbre, que es lo que hablábamos, que son aquellos hilos que van verticalmente. Y el bies, cuando pretendemos cortar, por decir un sesgo o alguna pieza sesgada, pues se pone a través de la tela, es decir, ni horizontal ni vertical, sino en diagonal. Ahora sí vamos a proceder a continuar con lo que es el corte.
Para nosotros poder cortar tenemos que tener en cuenta la preparación del molde. Nosotros nos dimos cuenta que el molde de la espalda tiene algo que se conoce como canesú o almilla, que es el corte que nosotros ubicamos en la mitad de la espalda, ¿cierto? Y que nosotros le bajamos 1 centímetro que se suaviza lentamente. Bueno, este centímetro podemos rayarlo o podemos eliminarlo, ya que es como si fuese un tipo de pinza correctiva. Entonces eso vendría siendo el espacio que está quedando entre B y C. Por eso es que yo les insistía mucho que esa línea tiene que quedar suave, no puede quedar brusca, porque si no va a quedar una bolsa en la espalda. Entonces esa línea, acuérdense que va suavecita, que cuando esta pieza se elimine no haya ningún contratiempo cuando se empiece a unir la pieza del canesú con el excedente de la camisa. Luego, ¿qué vamos a hacer? Esta pieza que nosotros ya le eliminamos este pedacito, si quieren de pronto no lo eliminan todavía, pero sí tienen que tener en cuenta que esa pieza no se va a incluir ni en el molde de arriba ni en el molde de abajo. Vamos a coger un pedazo de papel y lo vamos a poner al doblez. ¿Qué significa el doblez? Quiere decir que el papel lo vamos a poner, lo vamos a doblar, y la parte que se dobla quedaría del lado vertical, del lado izquierdo del molde. Entonces ubicamos nuestro papel al doblez, marcamos la almilla, ojo, sin incluir lo que ya eliminamos. Y luego lo que vamos a hacer, todavía no la vamos a recortar, lo que vamos a hacer es agregarle 1 centímetro debajo, luego de lo que se marcó. ¿Por qué? Porque como es una pieza que se separó, o sea, la espalda en este caso se separa, hay que adicionarle 1 centímetro de costura para que no vaya a quedar esa pieza más corta. Entonces, por esa razón, a esta pieza del canesú se le agrega 1 centímetro abajo, que acá se los estoy señalando. Y entonces, si nosotros recortamos esa pieza, nos va a quedar así como se ve aquí, con ya abierta, porque como les decía, el papel se puso al doblez, quiere decir que esta pieza estaba doblada. Entonces cuando yo recorto queda totalmente simétrico, pero en este caso esta almilla ya estaría incluyendo el centímetro abajo. ¿Por qué no se le agrega a los costados? ¿Por qué no se le agrega arriba? Porque ya esto pues previamente tiene sus centímetros incluidos. Le agregamos 1 centímetro ahora porque nos tocó dividir el molde. Continuando, aquí va a jugar lo que nosotros hablábamos ahorita. ¿En qué dirección va a estar el hilo de la tela en el molde? Va a estar de forma horizontal. Entonces, si yo trazo mi línea horizontal, quiere decir que cuando yo ubique mi molde, tiene que quedar ubicado horizontalmente, porque la urdimbre tiene que dar en esta dirección. Entonces, mi tela, digamos que el ancho de la tela estaría ubicado acá del lado derecho y la pieza estaría hacia abajo, porque esta línea tiene que coincidir con el hilo de la tela que hablábamos. Otra cosa, vamos a marcar el molde con un por 2, que significa cuántas veces nosotros vamos a cortar el molde. Las almillas normalmente van embonadas, es decir, van como si estuviesen forradas. Una pieza principal y una pieza que queda del lado adentro de la camisa. ¿Qué pasa? Marcamos el por 2 porque quiere decir que esta pieza debe ser cortada 2 veces en la tela, teniendo en cuenta el hilo, muy importante, la dirección del hilo, por eso es que lo estamos marcando. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el excedente de la espalda? Acuérdense que la espalda, ella se le adicionó 3 centímetros a la izquierda, más que el molde estándar, porque esta pieza va a tener un pliegue en la mitad. Ahora cuando veamos la confección, se van a dar cuenta por qué razón dejamos 3 centímetros. Bueno, con relación a esta pieza también la vamos a sacar al doblez en otro papel, y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar 1 centímetro arriba por la misma razón que le agregamos el centímetro en la almilla, porque esta pieza va a unirse con costura con la pieza de la almilla. Entonces, como dividimos el molde, había que agregar el centímetro para que no quedase más corto. Entonces dice que también se saca el doblez, lo que les decía, y se agrega 1 centímetro donde se une con el canesú, ya que como les mencionaba es un corte. Continuando, a esta pieza particularmente que queda el doblez, le vamos a ubicar la línea o la flecha para dar la dirección del hilo de forma vertical, es decir, de arriba abajo, de abajo arriba, como usted quiera, y se marca con el símbolo por 1, que significa que esta pieza se debe cortar una vez en la tela. ¿Cómo así que una vez en la tela? Como va a estar al doblez, se corta también la tela al doblez o se corta la pieza entera, pero tiene que salir una pieza completa, ¿sí? Continuando,
pues las piezas quedarían de esta forma. Aquí podemos ver cómo se ve la pieza que queda hacia abajo y cómo se ve el canesú doblado. Y vemos que ambos tienen la línea para la dirección del hilo de la tela. Entonces ya sabemos, el canesú va por 2 y la pieza del excedente de la camisa iría por 1. Entonces hay que tener en cuenta que estas dos piezas quedarían de forma independiente. Ahora, continuando con la pieza del bolsillo, lo primero que vamos a hacer es calcar el bolsillo en un nuevo papel. Pero ojo, el papel tiene que estar más grande que el espacio del bolsillo, por lo que les voy a explicar a continuación. Podemos darle la forma deseada al bolsillo, en este caso, que va a ser en pico, haciendo el siguiente procedimiento. Vamos a buscar la mitad, o sea, luego de calcado el bolsillo, obviamente, vamos a ubicar la mitad de la base del bolsillo y vamos a subir al costado 1,5 y 1,5. Y luego procedemos a unirlo con línea recta y eso va a dar un efecto de pico. Por eso es que este bolsillo se llama tipo pico. Entonces, luego de que nosotros hayamos modificado la figura del bolsillo, acuérdense, como aprendimos en los primeros videos, que hay diferentes diseños de bolsillo, diferentes formas. Entonces, en este caso lo vamos a trabajar tipo pico. Y si usted lo quiere hacer de otra forma, pues está en su libertad, pero tiene que tener muy en cuenta lo que voy a explicar a continuación. Luego de que hayamos dado forma al bolsillo, lo que vamos a hacer es aumentar 1,5 centímetros a los costados. Tanto a los costados como abajo. Acá podemos ver que se aumentó 1,5 centímetros del lado derecho del bolsillo, también del lado izquierdo y también del lado abajo, dando la misma forma en pico. Luego lo que vamos a hacer es aumentar arriba del bolsillo 3,5 centímetros, ya que arriba queda un doblez mucho más ancho. Porque, o sea, los bolsillos por lo general tienen esa estructura que tienen un margen de costura más grueso en la parte de arriba. Por tal razón, al bolsillo estándar se le debe aumentar 3,5 centímetros. Luego vamos a marcar con la dirección de la tela con una flecha, ya sea en diagonal o vertical, según como quiero que vaya el bolsillo estampado. Un ejemplo, digamos que nosotros estamos haciendo una camisa de listas, una camisa, por decir, de rayitas. Entonces, de pronto el diseño del bolsillo quieren que ustedes que vaya a las líneas horizontales, o quieren que vaya vertical, o quieren que vaya en diagonal. Entonces, según el diseño de la camisa que esté trabajando, usted va a ubicar el bolsillo. Normalmente, o se ubica vertical, es decir, sobre la urdimbre de la tela, o se ubica al bies también. Es posible, ¿sí? Depende del diseño. Este bolsillo, obviamente, como las camisas básicas tienen un solo bolsillo, nada más se corta una vez, así como está en la tela, incluyendo su pestaña de 1,5 a los costados abajo y 3,5 centímetros arriba. Ahora, muy importante, vamos a sacar una plantilla en cartulina con la medida que va a quedar el bolsillo, es decir, el bolsillo como queda inicialmente antes de los aumentos. ¿Por qué? Porque esta plantilla de cartulina nos va a ayudar a planchar el bolsillo y darle la forma antes de coserlo, es decir, como para no estar batallando encima de la camisa la ubicación del bolsillo, sino que esta misma plantilla a nosotros nos va a ayudar a plancharlo de tal forma que no tengamos ningún tipo de inconveniente a la hora de ensamblarlo y quede totalmente parejito. Ya ahorita cuando les mande el video de la confección se van a dar cuenta cómo se hace este procedimiento. Ahora, ¿qué le vamos a hacer al molde delantero? Primero lo que vamos a hacer es citar o ubicar lo que es la línea principal. La línea principal es esta aquí que les estoy señalando, que vendría siendo la línea donde estaría ubicada la botonadura. ¿Qué pasa? De esta línea principal a la derecha vamos a medir 1,5 centímetros y vamos a trazar una nueva línea. En este caso se lo señalé con una línea roja para que fuera un poquitico más claro. Entonces, les repito, la línea principal la ubicamos, ya la tenemos en el molde básico y lo que vamos a hacer es que en dirección hacia la derecha vamos a ubicar 1,5 centímetros y vamos a trazar una línea nueva. Esta línea a nosotros nos va a ayudar a identificar el espacio que queda de botonadura y la parte que luego va a quedar para empellonar, o sea, la parte que se le va a agregar la entretela. Luego, al molde le vamos a agregar 1 centímetro más hacia afuera. Este centímetro se estaría doblando del lado adentro para que quede totalmente
parejo la botonadura o pechera. Esa parte de la camisa también se conoce como pechera. Bueno, entonces, repito, de la línea principal a la derecha vamos a medir 1,5 centímetros, podemos medirlo acá arribita, medirlo acá abajo y procedemos a trazar una línea. Esta línea a nosotros nos va a ayudar a identificar el límite o la parte que va a sobresalir de la camisa para el tema de la botonadura. El excedente va a ser la parte que va a doblar hacia adentro para poder armarlo. Por tal razón, hay que adicionar 1 centímetro más a la camisa del lado derecho, porque esto vendría siendo el margen que se doblaría de costura. Porque esta pieza que queda aquí en la mitad, antes del 1,5 centímetros y antes del centímetro, es una pieza que nosotros vamos a empellonar. Es decir, luego se van a dar cuenta que esta pieza hay que volverla a sacar. O sea, esta pieza hay que sacarla aparte, pero con pellón o con el material que usted vaya a trabajar o el tipo de entretela que vaya a trabajar. Luego de que hayamos hecho estas modificaciones, podemos sacar en un papel nuevo y podemos marcar las líneas importantes. Acá les estoy mostrando que ya se sacó el papel en un papel nuevo, acá agregándole el centímetro, acá se alcanza a apreciar que tiene 1 centímetro de más y se alcanza a ver que la línea central ya no está, sino que se rodó, que sería el punto límite de la camisa. Porque como les repito, este excedente que queda acá dobla hacia adentro y sería lo que armaría la botonadura. Luego, continuando, vamos a hacer el procedimiento para el cuello. ¿Qué pasa? Este cuello se va a trabajar con un prense. Luego les estaré mostrando qué quiere decir este prense, que es un pliego o un pliegue que va a tener el cuello, que eso le va a dar más soporte y de hecho pues le da mucho más estética. Entonces, por tal razón, la primera parte del cuello, lo primero que vamos a hacer es calcar el molde de cuello que ya habíamos realizado con anticipación, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar, obviamente esta pieza la vamos a sacar al doblez y le vamos a aumentar 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro al costado en estas piezas, o sea, el costado del cuello, el costado que queda como mirando hacia arriba y el costadito que corresponde al pie de cuello. Y en la pieza de abajo, o sea, en la parte de abajo, vamos a aumentar 1,5 centímetros. Entonces, les repito, el molde de cuello que sacamos lo vamos a ubicar en otro papel y le vamos a hacer unos aumentos hacia arriba, hacia el costado. Acá les estoy señalando con unas flechas en qué partes hay que aumentar 1 centímetro y acá en la parte de abajo se aumentó 1,5 centímetros. Acá podemos observar cómo se ve el cuello cortado al doblez y acá pues también se alcanza como a apreciar la cantidad que se le aumentó a cada uno. Entonces esto sería con la primera parte del cuello, porque vamos a sacar dos piezas de cuello que son diferentes. Una va a ser un poquitico más grande que la otra, por lo que les comenté que es un cuello que tiene un prense. Con relación al cuello que se trabajará con prense, lo que vamos a hacer inicialmente es nuevamente ubicar el papel al doblez, pero lo primero que vamos a calcar es el pie de cuello. Luego de que calquemos el pie de cuello, acá lo tengo de forma punteada, vamos a aumentar 2 centímetros arriba del pie de cuello, ¿sí? Acá se los tengo en unos recuadros amarillos esa explicación. Si tienen dudas, por supuesto, yo les estaré explicando. Entonces, luego de que aumentemos los 2 centímetros, procedemos a calcar, después de esos 2 centímetros, el molde del cuello solamente, porque estos 2 centímetros es lo que se va a convertir en un prense. Por eso es que este cuello es más larguito, porque tiene 2 centímetros entre el pie de cuello y el cuello. Luego que nosotros pues hacemos este procedimiento en nuestro papel al doblez, procedemos a aumentarle lo mismo que aumentamos en la pieza de cuello que les expliqué con anticipación, que arriba se aumenta 1 centímetro, al costado también. Acá en la pieza al costado también del pie de cuello se aumenta, pues teniendo en cuenta que acá se de la figurita, y abajo lo aumentamos 1,5 centímetros, tal cual como en el molde anterior. Usted se va a dar cuenta que esos 2 centímetros, como se van a coser, va a hacer que quede esta pieza del mismo tamaño que la anterior. Continuando, bueno, acá les especifiqué más claramente cómo quedaría. Acá se les rebordió más cómo queda la parte de adentro. Acá se ve los 2 centímetros de separación y se ve pues el margen que le estipulamos. Y si nosotros esta pieza la cortamos al doblez, se vería de esta forma. Obviamente pues del otro lado no se ve marcado, porque nada más se marcó de un lado porque estaba al doblez.
Continuando, ambas piezas del cuello se marca por 1, es decir, solamente se va a cortar una pieza del cuello que es más pequeño y una pieza del cuello que es más grande. Luego, en otro papel al doblez, vamos a sacar aparte el cuello sin aumentos. O sea, la pieza esta que quedó aquí adentro la podemos sacar aparte. Lo mismo también el pie de cuello sin aumento, ya que estas piezas a nosotros nos va a ayudar para cortar lo que es la entretela, el pellón o la crinolina, la que vayamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, esta pieza también se trabaja por una sola. Es decir, se corta una sola vez en la tela estando el molde abierto. Luego, con relación al molde de la manga, lo primero que vamos a hacer es eliminar el sobrante, es decir, lo que quedó en el espacio de A a E y el espacio de B a F. Es porque es una curvita, la base de la manga tiene que quedar con una curvita leve, que es donde se estaría pues ubicando el puño. Acá les estoy mostrando la dirección, por lo menos cuál es el espacio que dejamos arriba, el espacio que dejamos abajo, y acá se lo estoy señalando en el molde que les estuve ilustrando. La flecha se marca de forma horizontal. Recuerden que esta línea tiene que estar en dirección al urdimbre de la tela. Esta pieza se corta 2 veces, por eso es que aquí se marca por 2. Continuando con el molde del puño, vamos a marcar la flecha de forma horizontal. Ya sabemos que la dirección del hilo. Y esta pieza pues se está cortando 4 veces, por eso lo marcamos por 4, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de algo, que cuando realizamos el molde adentro queda un rectángulo. Este rectángulo se va a cortar de forma independiente, ya que de este rectángulo vamos a sacar lo que es la entretela. Es decir, vamos a sacar 4 piezas completas, es decir, con margen y todo, y luego vamos a sacar 2 piezas nada más solamente con el rectángulo interno. Por eso acá se los puse, que también se marca por 2 en la misma pieza, porque la entretela se corta 2 veces. Es decir, que solo se estaría recortando el rectángulo de adentro. Eso se puede sacar en un papel aparte para poder sacar luego lo que es la entretela. Y adicional, con relación a la última pieza de la camisa, la perilla que ya aprendimos a cortar, que un estándar es de 8 centímetros por 26 centímetros, se corta 2 veces porque son 2 puños. Como dato especial o como un dato para que usted pueda hacer una corrección futura o para que usted de pronto pueda garantizar de que va a quedar exacta la medida de la manga, cuando nosotros estamos midiendo lo que es la espalda de la camisa y la sisa del delantero, es decir, la sisa de la espalda y la sisa del delantero, lo ideal es hacer una resta. ¿Cuál resta? Como nuestro molde de la espalda no va a incluir la costura del hombro en la manga, entonces por esta razón se omite 1 centímetro de costura. Y como esta pieza de aquí se elimina, es otro centímetro que no debería estar incorporado en la manga, porque después la manga va a quedar más grande. Entonces, esta distancia que está aquí, lo ideal es que le restemos 2 centímetros. Y en el molde delantero, en la sisa, lo ideal es restarle 1 centímetro. Es decir, es como si usted midiera la sisa espalda, la sumara con la sisa delantera y le estuviese restando 3 centímetros. Usted puede hacer el molde así tal cual como se lo expliqué, pero si usted quiere garantizar que quede mucho más exacto, usted puede realizar esta resta en el perímetro de la sisa para que usted no vea que la manga quedó más ancha. Entonces, de esta forma quedamos por finalizada la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, estoy totalmente atenta ante cualquier inquietud. Que tengan muy buena tarde.